a León. Y para hablar sobre este caso nos acompaña el doctor Waldo Albarracín, rector de la UNSA. Gracias por estar con nosotros para hablar del tema del título que fue anulado por el Ministerio de Educación. ¿Se pueden anular los estudios, doctor? Buenos días. Buenos días. A ver, para que la población tenga la idea completa, hay dos formas de que el Estado otorgue títulos a los profesionales. Uno son las universidades públicas, que como son autónomas, a los que estudian y egresan de una universidad pública como la UNSA, primero les da su título académico y luego su título en provisión nacional, la misma universidad. En cambio, los que estudian en universidades privadas y egresan de la universidad privada, quien les otorga el título en provisión nacional es el Ministerio de Educación. Bien. En el caso del señor que estamos hablando, del Eduardo León. El doctor León, ¿no? Tengo entendido que él egresó, o sea, finalizó sus estudios en una universidad privada, motivo por el que en su momento el Ministerio de Educación, evaluando sus antecedentes académicos, ha otorgado el título en provisión nacional. Eso constituye ya un derecho adquirido. Eso significa, por tanto, que habiéndole ya el Estado, a través del ministerio correspondiente, otorgado el título en provisión nacional, eso ya es irreversible, ¿me entiende? Entonces no se puede desdecir el propio Estado. ¿Cómo es irreversible? ¿Qué significa aquello? Porque se dice que el título se entregó en el año 93 y que para aquello tenían que entregar la libreta de servicio militar para poder justamente obtener el título. Al decirme irreversible, ¿quiere decir, doctor, que no le podían haber quitado el título? No le podían haber quitado porque ya es un derecho adquirido. Ahora, otra cosa es que ese título él lo hubiese obtenido dolosamente. ¿Cómo es esto? Supongamos que hubiese presentado certificados de notas inexistentes o que él no habría aprobado las materias respectivas, porque se han dado casos de personas que incluso ostentaban un título de abogado, pero que investigando, indagando, se evidenció que no había aprobado un conjunto de materias, creo que ni la mitad, contamos. Entonces, sí, en esas circunstancias, el Colegio de Abogados o la universidad que le dio el título anularon. Pero este no es, por lo menos hasta ahora no he escuchado yo el argumento del mi gobierno en el sentido de decir que le faltaban X materias. Lo que dice simplemente hace referencia a la libreta del servicio militar. Exacto, el argumento es la libreta de servicio militar que no se ha presentado aquello, o que la libreta era falsa en todo caso. Pero si tú te acuerdas como periodista... ¿Ese documento puede anular al otro? Claro, porque no, por una razón elemental. La libreta es un documento netamente de orden militar. ¿Cómo es posible que un documento militar tenga que ser trascendental para un título académico? O sea, es cuestión de sentido común. Yo recuerdo que el ministro de Defensa, en alguna declaración, habló de dos libretas. Él dijo, en un momento, el señor León presentó una libreta que no era idónea, dijo, pero posteriormente mencionó que había tramitado una libreta de redención y que esa es válida, es legal. Lo dijo el propio ministro. Entonces, si en la actualidad existe una libreta militar legítima, válida, otorgada por el propio Ministerio de Defensa, quiere decir que el señor León está cumpliendo con el requisito. ¿Me entiende? Entonces, no corresponde anular el título de abogado. O sea, es un acto ilegal, pero además es una violación ostensible del derecho al trabajo, del derecho a obtener una profesión, un conjunto de actos arbitrarios en que se está incurriendo. Yo no entiendo, no sé quién asesora en las instancias gubernamentales, pero en este caso específico se están suscitando abuso tras abuso. Y lo más grave es que ahora tengo entendido que además de haberle anulado el título, ya que es un acto arbitrario, le están prolongando la detención. Porque tengo entendido que por el primer juicio, una jueza le habría otorgado detención domiciliaria, ¿no es verdad? Así es. Pero ahora, como le han hecho otro juicio, por ese juicio el Ministerio Público está disponiendo su detención. ¿Puede ser retroactivo? ¿Se puede investigar justamente este tema en el caso del título profesional, la libreta de servicio militar, que era un requisito en ese momento? Es que ya no se puede retrotraer, porque en materia de derecho hay un principio que se llama
el principio de preclusión. Quiere decir que una etapa que se supera, que se consolida, da lugar a una siguiente etapa y así sucesivamente. No se puede retroceder en el tiempo. Y no estoy diciendo con eso, si había algo ilegal que se consolide nomás, no. Porque el tema de fondo que tiene que indagar el Estado es que si para ver que si el señor tiene o no derecho al título de abogado, es que si ha cursado la carrera y si aprobó las materias del programa de esa carrera, es decir, si todo su seguimiento académico fue idóneo, ¿no es verdad? El tema de la libreta militar en un aspecto académico es absolutamente colateral. Tendría que revisar entonces muchos otros títulos. Más aún, yo quiero recordarles que cuando estaba de defensor del pueblo, interpuse una acción de inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad justamente contra un decreto que venía desde el gobierno de Obando que establecía que para cualquier trámite tenías que presentar tu título, tu libreta de servicio militar. Eso ha quedado ya hoy día sin efecto, emergente de esa acción que interpuse, y hoy día en ninguna universidad te piden libreta de servicio militar para darte el título. Incluso en la UMSA pedían, hoy día no, en las normales, en cualquier entidad, ya no es requisito, y lo digo claramente, no es requisito la libreta de servicio militar para obtener un título. La Constitución dice que solamente, digamos, si quieres ser candidato, si quieres ser un cargo público, para eso la libreta. Pero ¿cómo es posible que para tu título académico la libreta militar sea un documento imprescindible? No hay tal, están mezclando las cosas. Entonces, agarrar es decir, argumentar para anular un título, el tema de la inexistencia o no de una libreta de servicio militar, es como pretender decir que ese vehículo no puede funcionar porque no hay gasolina, no sé, póngale gasolina, es así. Es decir, estoy dando un ejemplo tan elemental. Creo que se están equivocando. ¿Se están vulnerando entonces derechos del señor León, del abogado León? Por tanto, se están vulnerando sus derechos. Y lo que además quiero señalar, me admira la facilidad con que la Fiscalía dispone la detención de las personas. Porque en un caso invertimos el asunto. Nosotros el año pasado ya hemos planteado una querella penal contra un individuo de alta jerarquía que trabajaba en la Defensoría del Pueblo, no voy a decir el nombre, porque les he demostrado que el señor tenía un título falso y que utilizó ese título falso. No lo han detenido un segundo hasta hoy día. Y sin embargo, al señor, al doctor León, lo tienen tanto tiempo detenido. O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sentido de justicia en el funcionamiento. Permítame, doctor, para que quede claro, para finalizar, para que quede claro este tema, el abogado León puede ejercer su profesión, tiene el derecho de hacerlo, pese a que hay una resolución del Ministerio de Educación del Gobierno sobre este caso. ¿Es abogado? ¿Se lo puede denominar abogado ahora? Por eso yo subrayo la palabra doctor, o sea, es abogado. El problema está en que al haber el Ministerio emitido una resolución, no la conozco, pero eso dice la información, que anula el título. Lo que corresponde en este momento es que el señor León, apoyado además por su gremio, el Colegio de Abogados, interponga un recurso de amparo constitucional y que tiene que ser procedente por donde lo veas. Si el caso llegara a una determinada sala de la Corte de la Paz, esa Corte no podría dictar improcedente el amparo. Y si lo hiciera estaría cometiendo prevaricato. Yo creo que es momento en que se ponga un freno a estos abusos que se cometen, que no le hace bien a nadie, ni siquiera al propio gobierno, a nadie le hace bien que se cometan abusos, porque finalmente queda desprestigiada la propia democracia boliviana. Le agradezco mucho por acompañarnos y aclararnos este tema, doctor Waldo Barracín, rector de la UMSA. Muy amable.